hemos mencionado cómo plantear los objetivos, ¿no? De dónde sale tanto el objetivo general como los objetivos específicos, mencionando que el objetivo general termina siendo la respuesta o la solución al al problema. problema que ustedes planteaban. Ujú. El medio es solamente uno. Si yo les había mencionado que solamente elijan un medio, no es un estudio general de la radio AM, ¿sí? Que tiene menos cobertura que la radio, mayor cobertura, perdón, que la radio FM. No, no, no se trata de eso, sino de escoger un medio y hacer el diagnóstico comunicacional basándose en ese medio, nada más. Mm, ¿Por qué? Porque luego al momento de hacer encuestas, dependiendo de las herramientas de metodológicas que ustedes utilicen, van a tener problemas y ya vamos a identificar por qué es el problema. Ayer los muchachos solitos se dieron cuenta y dicen, con razón, profe, usted nos dice que hay que delimitar, porque escogiendo una población más compacta, pueden ustedes llegar a un estudio más, más, ¿cómo le puedo decir? Más fidedigno, ¿sí? Más real que haciéndole muy amplio. Y cuando ustedes hacen estos temas, inclusive la misma tesis, siempre tienen que delimitar. La delimitación es una de las partes importantes del estudio, porque de lo pequeño es muy extenso. Imagínense de lo extenso cómo será. A veces no termina ni en un año. Por eso siempre la delimitación es importante. Y aquí la delimitación puede ser el medio de comunicación y en el periodo que les había dicho, por ejemplo, noviembre, marzo 2023. ¿Sí? Por ahí podríamos ver. Topando un poquito la clase anterior, abuelo de pájaro, habíamos mencionado sobre lo que era investigar como tal, ¿no? En la cual nosotros nos enfocábamos en que siempre es el deseo o la necesidad de saber, de conocer. ¿Sí? Eso significa investigar y sobre todo entender. Habíamos relacionado con algunas palabras como indagar, inquirir, examinar, etcétera. Habíamos hablado en cuanto al planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Por qué es un problema? Es algo que no está solucionado. Los investigadores, ustedes funcionan como investigadores al momento de realizar el diagnóstico comunicacional. Eso es investigación científica, siguiendo los parámetros establecidos. Ustedes desarrollan, crean o investigan y plantean el problema que han encontrado en el medio de comunicación. ¿No es cierto? Es algo que ustedes necesitan saber, que necesitan solucionarle. Eso termina siendo el problema. En cuanto al objetivo general, como les dije, ya termina siendo la respuesta al problema, ¿sí? Es la forma macro, la forma general, como su nombre lo menciona. Si tú tienes, por ejemplo, por problema, carencia de imagen, por ejemplo, en un problema, tú puedes colocarlo como objetivo general, mejorar la imagen. ¿Te das cuenta cómo paleas al problema? Te enfocas netamente en el problema, en el problema como tal. Y también hay una cosa que se están confundiendo. No es lo mismo planteamiento del problema que formulación del problema, ¿sí? El planteamiento del problema es algo más extenso, donde ustedes pueden desarrollar todas las detonantes. En este ejemplo que les acabo de mencionar como carencia de imagen, puede deberse a que la institución es nueva, ¿sí? A que no tiene, a que su reputación todavía no está establecida como tal en el imaginario, que no existe un manejo de tangibles. Todo eso ustedes pueden hacer en el planteamiento del problema, darle un texto, un sentido, pero ya en la formulación del problema ya tiene que ser más delimitado, ya tiene que ser conciso. Les había mencionado que el problema se puede plantear en forma de interrogante o como una especie de párrafo. Lo más idóneo en estos instantes creería yo que es una especie de interrogante del problema que está ocasionando perdón, que han encontrado dentro del medio de comunicación. Por eso les digo, no confundan el planteamiento del problema con la formulación del problema. El planteamiento es mucho más extenso, la formulación es algo más conciso. ¿Qué más habíamos avanzado? Bueno, en la clase de hoy terminamos hablando sobre los enfoques de comunicación. Déjenme ver en la guía metodológica. Me parece que había, antes de empezar la parte nueva, había en la guía metodológica en la unidad 3, me parece que hay algunos videos. Inclusive está el mismo libro
de Sampieri, Ujú. en la cual menciona, es importante, señores, que ustedes revisen la guía metodológica. Siempre, siempre tienen que revisar la guía metodológica, porque ahí se encuentra la, como les digo, el meollo, los pasos a seguir y lo que significa cada uno ¿cómo sería? De los pasos de la misma elaboración de la investigación. ¿Sí? Ujú. Entonces, por favor, revisen la guía metodológica. A ver, inclusive los videos que he colocado ahí desde lo que empieza la unidad 3 hablan del problema, de lo que es investigar, de los enfoques. En este momento nosotros nos vamos a plasmar en lo que tiene que ver con los enfoques. Ya, y luego de que avancemos un poquito la clase, yo les reviso, pueden obviamente compartirme la pantalla para revisar cómo más o menos van desarrollando el trabajo como tal. ¿Me confirman si se puede visualizar no, el video? Esto está en la unidad 3.3. Ahí está. Sí está Ya. ahí. Prestemos un poquito de atención porque esto ya termina siendo la clase nueva. El enfoque. El enfoque es hacia dónde nosotros vamos, ¿sí? Aquí normalmente hay muchos enfoques. Normalmente se topa el enfoque cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo está relacionado a la parte numérica, ¿sí? Por eso es cuantitativo, de cantidad. Y lo cualitativo está más enfocado a la interpretación, a la subjetividad del investigador como tal. Hay herramientas a lo cuantitativo, por ejemplo, puede ser una encuesta, pues, porque tú terminas tabulando. Y a lo cualitativo puede ser una entrevista, una herramienta de investigación. Pero también hay herramientas que sirven para los dos lados. Por ejemplo, la observación te puede servir para el uno y para el otro. Tú puedes elegir dentro de tu diagnóstico este enfoque, o cualitativo o cuantitativo, o a su vez puedes escoger la mixta, no hay ningún problema. Eso ya lo determinan ustedes. Veamos el video. Es indigestión y diarrea desde la primera toma. No se escucha, profe. Seguramente la has escuchado. Investigación. Una palabra que en definición puede considerarse como la base de todo lo que conocemos y más importante aún, que estamos por conocer. En palabras de Saga, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Gracias a esta, como humanos, hemos podido adquirir conocimientos variados y con esto las distintas áreas del saber, las cuales nos han permitido construir edificios, producir la gran autopista de la información, el Internet e incluso fabricar cohetes. Es verídico. Con la investigación hemos inventado las bases de este siglo. De allí su importancia. La investigación tiene como principal meta el generar conocimiento y comienza por el estudio de un fenómeno, haciendo interrogantes estratégicos tan simples como ¿por qué esto es así? ¿Para qué sirve o por qué sucede de esta manera y no de otra? La manera en la cual se orienta la investigación es sumamente importante. Se determina el camino o la ruta que va a tomar la investigación y esto es decidido por el investigador. Este es el enfoque. El enfoque no es más que la manera en la cual se analiza y estudia un fenómeno. Es el punto de vista desde el cual se observa el tema, desde el cual se piensa obtener un resultado. Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a paradigmas o modelos de investigación científica que emplean procesos sistemáticos para generar conocimiento. Estos son los tipos de enfoques. Primeramente tenemos el enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se puede entender como una categoría o una serie de diseños de investigación que extraen descripciones de la realidad a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, registros escritos de todo tipo, fotografías y hasta películas.
Utilizando este enfoque, nuestra investigación será basada en la subjetividad, basada desde un punto de vista del sujeto y por lo tanto los datos recogidos, influidos por los intereses y deseos particulares del sujeto, son analizados sin recurrir a recursos matemáticos relacionados con la estadística. El enfoque cualitativo nos permite desarrollar visiones sistemáticas de un problema, teniendo en cuenta todos los aspectos de un fenómeno. Y lo más importante aún, se centra en la interpretación y la reconstrucción de una realidad. Aquí les hago una pregunta, bueno, para las personas que habían avanzado en cuanto a al enfoque, no sé si lograron plantear enfoques, si tenían conocimiento de esto. Sí, sí, sí. Sí, Magíster, nosotros nos habíamos enfocado en la investigación cualitativa. Cualitativa, ya, Cualitativa, sí, porque no vamos a hacer experimentación como lo tiene la cuantitativa. ya. Entonces vamos a utilizar la técnica de observación y de pronto el focus también, un focus Ujú. grupal de pronto como técnica para recoger datos. Sí, ahí está importante, como dice Luis, des en cuenta que observación, les dije que termina utilizándose para los dos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo. Ustedes determinan cómo lo quieren desarrollar. Bueno, focus group también es una técnica aplicada para esta investigación cualitativa. Sí, Así es, Magíster. si no quieres hacer algo estadístico, no hace falta que lo cojas No, cuantitativo. Eso les digo, no. depende de ustedes. Pero si hay Ujú. personas que quieren escoger cuantitativo, también les puedo explicar aquí cómo se usa la fórmula para determinar el universo. El universo comprende al sitio, por ejemplo, Guaranda, 30.000 habitantes en la cabecera cantonal. Tú no vas a hacer 30.000 encuestas, pues, de un estudio. Tú Lo terminas más, haciendo un universo a través de una fórmula y tal vez te resultará, yo que sé, unas 500 encuestas con un margen de error. Entonces, a eso es lo que funciona esto, lo que tiene que ver con la fórmula. Siempre y cuando se use la parte cualitativa, ¿no? Perdón, cuantitativa, que es lo que cuantitativa. determina esto de las encuestas, etcétera, dependiendo la Ujú. herramienta. No sé si hay otro grupo que de pronto tenga un poco claro, como Luis, en el enfoque que están utilizando, porque no es lo mismo el enfoque que la metodología, ¿sí? Ya luego veremos de esto, veremos algunos pasos más, veremos la metodología, ¿sí? Y todo lo que conlleva esto de la investigación con sus respectivas herramientas, obviamente. Sigamos bien. Por otra parte, tenemos la investigación cuantitativa. En este enfoque metodológico se observa la realidad desde un punto de vista objetivo, y esta es una de las principales diferencias entre los enfoques. En el enfoque cualitativo se observa la realidad desde un punto de vista basado en la subjetividad, mientras que en el enfoque cuantitativo se mira objetivamente el fenómeno de estudio. Este modelo se inspira en el positivismo, donde el conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, utilizando el método científico, de los cuales se debe realizar una descripción lo más neutra, objetiva y completa posible, en donde lo que importa es la cuantificación y la medición, ya que a través de estas es que se plantean nuevas hipótesis y se construyen nuevas teorías. La investigación mixta surge de la combinación del enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo. Esto supone que este enfoque incluye las características de cada uno de ellos. Se observa la realidad desde un punto de vista en el cual se combinan estos dos enfoques, dando como resultado la recolección de datos numéricos y la descripción de un fenómeno en una misma investigación. Al momento de realizar una investigación, es importante saber el rumbo o la ruta que ésta va a tomar. Por eso, la importancia de escoger un enfoque de investigación radica en que cada uno de ellos tiene sus propios métodos, recursos, materiales y características. Todo esto determina la forma de adquirir conocimiento y permite tener un direccionamiento claro hacia la visión de la investigación. Todo depende del punto de vista en el que tú lo quieras ver, o mejor dicho, en el que quieras orientar tu investigación. Ya, entonces, bueno, es un, es un video corto, ¿no? En la cual determina la importancia de escoger un enfoque dentro de la investigación. Ustedes, obviamente, a través del diagnóstico comunicacional,
determinarán qué enfoque es el mejor, que el más se adapta a a su estudio, a su diagnóstico, o lo pueden hacer mixto sin ningún problema. Em, entonces, aquí podemos ver que en la diapositiva, que bueno, tanto para el lado cualitativo como para el lado cuantitativo, podemos ver diferencias, ¿no es cierto? El cuantitativo es más numérico, es más estratégico, es deductivo, ¿sí? Es secuencial, obviamente es probatorio. En cambio, el cualitativo es subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Se presta a la interpretación del investigador. ¿Sí? Entonces, obviamente existen beneficios en cuanto a cada uno de estos enfoques de acuerdo a la investigación que ustedes están realizando. Por ejemplo, en el lado cuantitativo mencionan la réplica, la generación de resultados, que es a través de las mismas encuestas, pues, en la cual terminas tabulando realizando encuestas, perdón, a tu universo, terminas tabulando y te dará un porcentaje en los pasteles gráficos que existen en la cual mencionas puede ser un 10% a favor y un 90% en contra. Sí, es algo netamente estadístico, por ejemplo, en las elecciones, en la consulta popular, sí o no, se te termina tabulando muy fácil y determinas a qué está inclinado el pueblo. Entonces acá tú determinarías a qué está determinado la respuesta de las personas de las que tú hayas escogido para hacer una encuesta, si te inclinas por este enfoque. En cambio, por el lado cualitativo se menciona netamente a la profundidad de las ideas, ¿sí? Netamente a la riqueza Ujú, ujú. interpretativa como tal. Esta es la clara diferencia que podemos encontrar entre estos enfoques. Ahora, también dentro de la guía metodológica, ustedes van a encontrar el mismo texto de Sampieri. En la unidad 3.3 me parece que está el texto de Sampieri, en la cual obviamente tú tienes que leer, ustedes, perdón, tienen que leer, tienen que revisar para ver a qué lleva estos enfoques de comunicación, para qué necesitas tú un enfoque en la cual él simplemente menciona que los enfoques se fundamentan de acuerdo al esquema deductivo, a la interpretación, a lo que se desea buscar las preguntas de la investigación, hasta posiblemente plantear una hipótesis. Ustedes no necesariamente pueden plantear una hipótesis, pero si desean, planteen una hipótesis, no hay ningún problema. No he pedido yo que lo hagan, pero si creen ustedes prudente porque su estudio está dando un planteamiento de hipótesis, pueden hacerlo tranquilamente. La hipótesis es una posible solución, es un supuesto. Por ejemplo, el plan de comunicación establecido para la radio Tarqui dará como resultado una determinada aceptación del público quiteño, por ejemplo. Ahí puede estar planteado una hipótesis, porque tú estás dándome una posible solución que el plan de comunicación ayude a la radio Tarqui a llegar al público, ¿sí? Es un supuesto. Tú haces todo el diagnóstico, tú haces el estudio para determinar si esa hipótesis se da o no se da. A veces la hipótesis lo plantean en forma de interrogante, no va en forma de interrogante la hipótesis como tal. No sé si hay alguna pregunta o cuestionamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, que es lo que determinan el estudio de lo que ustedes están realizando. Estamos, Eh, Máster, bueno, al hacer, por ejemplo, una investigación cuantitativa y plantear una hipótesis, obviamente ahí sale el control de las variables o claro, operacionalización de las variables. dependiente, independiente. Ajá, sí, sí. Entonces, este estudio cuantitativo, ahí entra el control de las variables o también entra en el cualitativo. En los dos, Cuando se plantea ya una hipótesis, ¿verdad? claro. Cuando O tú ya, planteas hipótesis está variable dependiente y variable y independiente. variable independiente, Por sí. eso tu estudio puede ser hasta mixto, también terminas planteando hipótesis, pues. Ajá. Y ahí viene la operacionalización de las variables. Claro. No, ya, eso nomás, Máster, muy amable. Claro, claro, todo eso conlleva. Dentro de la unidad 3.4 de la guía metodológica, bueno, vamos a retroceder un poquito. Encontré el video que estaba buscando para el inicio de clases, en la cual hablaba de la selección del tema que se va a investigar. Prestémosle atención. Ya les comparto.
tema y problema dentro de un proceso de Esto investigación. tenemos que haber Uno de visto los puntos antes. iniciales No lo es la encontramos. elección del tema y el planteamiento del problema. Para muchos, este es también el paso más difícil de concretar, razón por la cual acá te quiero compartir algunos detalles que considero te pueden servir para abordar estos primeros pasos a realizar en ese camino que te has trazado y así poder lograr concretar de forma aceptable tu guía de trabajo llamado plan de investigación. Yo soy Luis Alegría y aquí te lo explico con el único objetivo de crear conocimiento. Pues bien, el tema es nuestro punto de partida en ese proceso de investigación que pretendemos realizar. Recordemos que el proceso de investigación no es más que ese conjunto de elementos que determinan los pasos y las actividades que vamos a realizar y que hemos establecido de manera ordenada para seguir y lograr esclarecer un problema que hemos evidenciado. Dichas actividades concretadas en lo que comúnmente llamamos el plan de investigación. Por lo tanto, al seleccionar el tema, debemos tener la claridad y precisión de nuestro objetivo de estudio o investigación. Este tema planteado debe incluir todas las áreas y aspectos a abordar en el futuro desarrollo investigativo, ya que funciona como un eje de nuestro proceso de estudio. Razón por la cual es importante abordar algunos factores muy importantes a considerar para el momento de la selección de nuestro tema de investigación, entre los cuales podríamos indicar interés. Este factor no solo implica la responsabilidad que el investigador debe tener al realizar cada una de las acciones y fases establecidas, las cuales debe abordar con compromiso, sino que se considere la afinidad al tema establecido por cierto factor de beneficio o satisfacción personal en el proceso de investigación. Originalidad. Este es otro factor muy importante. Debemos establecer, considerando que es nuestra propia obligación, determinar que este tema no ha sido abordado previamente por otros investigadores, para determinar que el proceso de investigación nos genera nuevas teorías, conclusiones y recomendaciones cuando concluyamos nuestro proceso de investigación. Por lo tanto, debemos pensar dentro de un tema diferentes enfoques y ámbitos de acción a razón de no ser repetitivos frente a temas ya abordados por otros investigadores. La utilidad. Este también es un factor que además de que lo establecemos en la justificación de la investigación o bien en los objetivos que nos trazamos, es importante considerarlo, pues es un factor que lo debemos pensar, tanto de manera personal, al considerar qué conocimientos me genera y qué crecimiento profesional voy a obtener de este proceso de investigación. Y además también verlo desde el punto de vista de contribución hacia los demás. ¿En qué voy a ayudar socialmente cuando yo tenga las resultas obtenidas en el proceso de investigación bajo el tema que pretendo analizar? Y como último factor tenemos el conocimiento previo. Otro factor muy importante, puesto que nos genera confianza, dominio y seguridad, y además nos da elementos de acción para poder abordar de una manera segura el proceso de investigación. Pero, ¿cómo tener ese conocimiento? Bueno, para determinar este aspecto, basta con realizar una retrospectiva en el ámbito social en el que nos hemos desarrollado, o bien en el ámbito legal, educativo o de vivencias personales, siempre enfocadas en nuestra línea de estudio, por supuesto. Pero además de los factores establecidos, veamos posibles fuentes para tomar una decisión adecuada y aceptable sobre el planteamiento del tema. Dentro de estas fuentes podemos mencionar aspectos sociales y experiencias propias. Esta fuente relacionada precisamente al factor de conocimiento previo. Atendiendo esta fuente, debemos plantear temas que sean de dominio por conocimiento adquirido en algún ámbito de nuestras vidas
porque esto nos generará confianza y buen manejo de la información. Otra fuente que podemos citar son informes o publicaciones. Este factor lo debemos considerar si cultivamos el hábito de la lectura, puesto que no sería viable leer una sola vez sobre un tema en alguna publicación, pero sin duda alguna no será efectiva si llevamos una secuencia de la lectura y una comprensión de la evolución a nivel de información de un problema puntual. Y por último, podemos establecer también como fuente las opiniones de personas conocedores del tema. Creo que llegar a esta fuente tendríamos que establecer si descartamos las dos fuentes anteriores. Es oportuno que podamos, en la medida de lo posible, buscar asesoría de expertos y conocedores de un tema particular. Debemos tener cuidado especial que no sea una opinión vaga de nuestro tema, sino que quien nos pueda brindar esta opinión sea aquella persona que se encuentra inmersa en el ejercicio o en el manejo de acciones en torno al tema que pretendemos abordar. Ahora bien, al definir cuál es nuestro tema propuesto, que viene siendo el eje central de nuestra investigación, hemos ya establecido el campo o área de mayor conocimiento y dominio que vamos a demostrar en el proceso investigativo, puesto que el tema es el asunto o materia específica donde procederemos a diseñar nuestro problema a investigar. Pero entonces surge la duda, ¿y cómo se plantea el problema? Bien, yo te lo explico en un siguiente video. Bueno, no terminó siendo tan puntual como me hubiera gustado, pero da muchos detonantes para realizar el planteamiento del problema, es decir, desde el inicio donde ustedes están realizando. Lo reproduje aquí con la finalidad de que, bueno, llegar a todos. Hay personas que no revisan la guía metodológica. Toda esta documentación está en la misma guía metodológica, les había mencionado. Simplemente tienen que abrir los videos, leerla, para que puedan llegar a a tratar de paliar, ¿no es cierto?, de profundizar estos temas y que puedan tener un perfecto diagnóstico comunicacional. Siguiendo, siguiendo las actividades, bueno, hemos hablado algo de los pasos para seguir esta guía, perdón, este diagnóstico comunicacional. Entonces, hemos topado algunos puntos aquí. Bueno, la introducción netamente está enfocado en el por qué vas a hacer el trabajo, ¿no? No es una justificación como tal, sino el medio tal, tienes que mencionarme al medio como tal dentro de la introducción. ¿Qué pretendes tú hacer con este trabajo, con el diagnóstico comunicacional? Esto conllevaría en cuanto a la introducción. El planteamiento del problema, pues ya lo acabamos de ver. No es lo mismo el planteamiento del problema que el problema escrito como tal, que la fundamentación teórica. Ustedes dan un planteamiento extenso, pero luego dentro del planteamiento del problema tienen que hacer el, el problema como tal en signo de interrogación, les había dicho. Sí, en la formulación del problema, es decir, que dentro del planteamiento está la formulación del problema. Una Vamos a pregunta, ver un Máster. ejemplo más práctico para que te quede más claro. Luis, ¿algo ibas a decir? Máster, sí, tenía una interrogante, Máster. En el planteamiento del problema, hay la formulación del problema que es delimitado, ¿verdad? O sea, es Sí, más conciso. la Y formulación es ahí viene necesaria. el planteamiento del problema en donde podemos argumentar, Ajá, contextualizar el sí. problema. Oh, ya. Eso nomás, Máster. Gracias. Hay personas que al momento de realizar el planteamiento del problema les hace una página, dos páginas o media página, pero ya va a la formulación del problema en forma concisa. Acá tengo un ejemplo de unos chicos que hicieron un diagnóstico, igual hicieron un diagnóstico comunicacional hace algunos años en una especie de proyecto integrador de saberes. Ya les voy a indicar para este rato viendo la parte teórica, luego ver un poquito la parte práctica sustentada con videos de argumentación teórica y de esa forma tratar de paliar todos los vacíos que tengamos. Hemos Profe, hablado, disculpe una pregunta. Buen día. Entonces, sí es importante en la introducción ya dar el nombre del medio en el cual claro, vamos a enfocarnos en el problema. de hecho, tu problema, claro, claro, claro. La introducción ya tienes que topar al medio como tal y el estudio que estás realizando. Ustedes ya deben tener el Perfecto. medio identificado como tal. Sí, o sea, eso es ya de cajón.
Perfecto. Ya. Oye, Gracias. Renato, va a ser básico entonces el planteamiento del problema, ¿no? Porque de ahí va a aparecer todo. Si hacemos un buen planteamiento, un buen diagnóstico, el resto se va procesando, ¿no es cierto? Así es como cuando te determina la enfermedad que tiene. El doctor te dice usted tiene leucemia. No te va a dar tratamiento para otro tipo de cáncer, te va a paliar la leucemia. Entonces, aquí es lo mismo. Nosotros vamos a determinar el problema que tiene el medio y vamos a hacer estrategias, vamos a hacer objetivos, vamos a hacer el diagnóstico, el estudio como tal para ayudar a esto. Este plan, este diagnóstico es netamente exploratorio, es decir, que se queda en el aula virtual. Si no se va a ejecutar, de pronto digan, no, es que hay que ver ser un problema que en verdad vamos a solucionar a su radio, etcétera. No, ustedes no van a llegar allá, sí, porque es básico todavía. ¿Ya? Cuando ustedes estén haciendo la tesis o un estudio más extenso, pueden con ese trabajo llegar al medio de comunicación, ¿sí? Entonces, eso quiero que tengan cuidado. Se queda simplemente en el aula virtual, se queda en EBEA, este trabajo. No se va a ejecutar. Y hemos Máster, dado los objetivos. Dígame. una preguntita. Tenemos la introducción. No ponemos el tema, o sí le ponemos el tema, El tema es Máster. sencillo para todos, porque también veo que desde ahí estaban partiendo mal los chicos, los señores del Oh, B. ya. El tema es sencillo, Entonces, diagnóstico comunicacional. ¿Cuál es tu radio o medio, Luis? esa Ecovisión es un Ya. canal de televisión. Diagnóstico comunicacional del Ya, medio de comunicación Ecuavisión o radio Ecuavisión, bueno, ya lo determinas tú. ya, En el periodo noviembre 2022, marzo 2023, punto. ajá, Ese es el ya. tema. Ese es el Mira, tema. ese es el tema para todos. Solo cambia el nombre del medio. Diagnóstico comunicacional del medio tal en el periodo noviembre-marzo. Nada más. Solo cambia el Ya, nombre del medio. ya. Y ahí la introducción ya le hacen de acuerdo a lo que ustedes están desarrollando en el trabajo, Ok, lo que tiene que ver el trabajo. ajá. Ya. Los objetivos Listo. ya hemos Gracias, Máster. mencionado, ya lo hice. Los objetivos ya hemos mencionado cómo es tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Ya, vamos ahora a hablar sobre la fundamentación teórica. En la fundamentación teórica, obviamente está relacionado con el marco teórico, en la cual vamos a encontrar nosotros antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Fueron estudios previos realizados del tema similar al que tú tienes. A eso se basan los antecedentes. Diagnósticos comunicacionales o en algunos medios de comunicación hay muchos. Ustedes tienen que revisar los repositorios, nombren a unos 3. En el año 2015, en la universidad tal, se hizo el estudio de esto, en el cual se habla todo esto, ¿ya? Posteriormente, en el año 2016, se hizo otro diagnóstico comunicacional en esta otra universidad. Esos son antecedentes, ¿sí? Estudios, personas que hicieron estudios en cuanto al diagnóstico comunicacional. Y ustedes están haciendo como tal un diagnóstico indistintamente del medio en el que estén enfocados. Y el diagnóstico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el medio, nada más. Pueden también, Magíster, dígame, eso es fundamentación teórica entonces ahí, ¿no? Porque sí, eso dice usted. estamos topando lo que tiene que ver a la fundamentación teórica, involucra al marco teórico. O sea, al antecedente previo, ¿no? A los estudios previos de una estación radial. No, o sea, antecedentes similares al trabajo al que tú tienes. Es decir, diagnósticos comunicacionales. No un trabajo previo al tuyo. No, que se hicieron Forma antes, que se general. hicieron antes. Ujú. Personas que hicieron un diagnóstico comunicacional antes. Por eso les digo, Ya. por lo menos menciónenme a unos 3 de lo que se trata el trabajo, ¿sí? Y de hecho, esos mismos trabajos que ustedes investigan les sirve como una especie de guía para que desarrollen su diagnóstico comunicacional. Y de esa forma ir aprendiendo. Señores, están aprendiendo cómo elaborar una tesis. ¿Sí? Eso están aprendiendo ustedes en este momento. Cómo realizar un plan comunicacional, cómo realizar un proyecto de investigación. Claro que existen otras más herramientas como herramientas FODA, sí, que no les estoy pidiendo aquí, pero se puede realizar. En el plan estratégico comunicacional hay cuadros de tácticas y acciones con cada objetivo específico. No lo estoy pidiendo aquí, pero se realiza en un plan de comunicación. Pero son parte de
que te pueda ayudar para desarrollar tus trabajos, tus tesinas, tus investigaciones. ¿Sí? Son herramientas que a ustedes les va a servir. De aquí se van a acordar de mí cuando se estén titulando y tengan que elaborar su tesis, si es que eligen ese camino. No sé si es complexivo o tesis, como ustedes vayan a titularse, pero bueno, para menos por tesis, algo tiene que ver con esto. Enfoques, metodología, marco teórico, problema, objetivo, tanto general como específico, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva, ¿sí? A los pasos para elaborar un proyecto de investigación. Eso tiene que ver con la investigación y eso es lo que ustedes tienen que hacer en el diagnóstico comunicacional. Dentro de la fundamentación teórica, si desean, aquí sí les digo si desean, pueden topar el marco legal. En el marco legal ustedes tienen que revisar la ley de comunicación. Nosotros nos regimos a la ley de comunicación. Va a haber algunos artículos de la ley de comunicación que esté enfocado a la radio, a la televisión, ¿sí? A la forma de emitir ¿cómo se llama? El contenido, ya sea publicitario o de la misma programación del medio de comunicación. ¿Qué es lo que dice tal artículo refiriéndose a su estudio? Sí, pueden hacerlos, por eso les digo, no es necesariamente obligatorio. Si deseas, puedes colocar tú también un marco legal. ¿Qué más puedes tú colocar en la fundamentación teórica? Conceptos. ¿Ustedes se acuerdan que hicieron un glosario de términos? ¿Ya? Aquí los conceptos pueden ser importantes. Por ejemplo, ¿qué significa la misma palabra radio? Dan alguna argumentación de una media página de lo que es la palabra radio. ¿Sí? No se trata de coger radio inventada en tal año con esta finalidad, frecuencia modulada, MFM y se acabó. No, no, no. Tienen que darle un sentido y tienen que citar. Aquí ustedes, señores, en la fundamentación teórica, citen, porque a ustedes les va a servir el trabajo de Serpentegui, obviamente, si es que van a hacer la parte legal, en los antecedentes tienen que citar, absolutamente todo tienen que citar, ¿sí? No hay nada que quede suelto. Si ustedes lo copian del internet o lo sacan de algún libro y lo colocan dentro de su diagnóstico, citen. ¿Sí? Porque si no citan, va por el sistema antiplagio, les arroja plagio y hay un lío en la calificación. Citen siempre, ya acostúmbrense a citar. Esa es la investigación, que tú veas otros libros, otras fuentes y las uses para el beneficio de tu plan. Porque tú no tienes nombre para haber hecho una investigación, pues. Tampoco se permite juicios de valor y de forma general. Tú no puedes decir, Luis, esto me parece bien o me parece mal por tu concepción. Los investigadores te van a decir, demuéstrame por qué es bueno. Pues dime por qué es bueno. No es que les hace mal a los niños del Facebook. Sí, sí, puede ser, pero demuéstrame. Demuéstrame que les hace mal. Háblame con fuentes, háblame estadísticamente. Dame un enfoque de lo que tú me estás Con diciendo. datos. Ahí es donde se vuelve la investigación. Tú vas a la fuente, según tal autor me dice que esto salió el resultado, ahí sí es otra cosa, porque tú estás hablando con fuentes, estás hablando con datos y estás citando. ¿Sí? Así funciona esto, así Claro. funciona este asunto de la investigación como tal. Incluso para que no parezca, perdón, tutor, la introducción, que no parezca solamente como copy-pegue, ¿no? Se le puede dar un poco como de contextualizar, ¿no? Se investiga y se lo contextualiza y se puede citar la fuente Siempre. dentro de la fundamentación teórica, ¿no? Sí, Creo sí. que incluso le da una riqueza interesante al texto. Y algo que me gustaría como, no sé si agregar o precisar con lo que decía el compañero Franklin, en cuanto a la fundamentación teórica del antecedente. Si nosotros investigamos algo que ya alguien investigó, estamos rompiendo una parte que es la originalidad. Ahí justamente en el video que veíamos en antes nos decía la originalidad, es decir, no investigar lo que ya está hecho, sino que tomar como antecedentes de alguien que haya investigado similar, pero de otros medios, de otro entorno. Claro. Eso también es como complementar al tutor. Es que es difícil que coincida un tema al 100%. Como les digo, diagnósticos comunicacionales hay un montón, pero de la radio que tú tienes, Manuel, o del medio, no, pues. Así es, Ahí se así es. termina haciendo una especie de original. ¿Ya? Así es. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, magíster, hasta ahí estamos. Una consulta, profe. ¿Es Dígame. necesariamente hacer la cantidad de hojas que nos habla la guía metodológica? Por ejemplo, nos dice de Ahora, si 15 a se 20 extiende, hojas. no hay ningún problema. Yo creo que estaba entre 15 y 20 páginas.
Si Sí, se extiende a 25 o 30 no hay ningún problema, siempre y cuando esté ya. conformado toda esta estructura del trabajo. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, si ustedes quieren colocar algo de marco legal, coloquen marco legal, eso ya hace que se extienda un poco la página. Ujú. ¿Sí? No les digo que es obligatorio, Magíster, pero si desean pueden colocarlo. Díganme. Magíster, una consulta. En el marco legal también toca citar según el artículo tal, y igual Claro. las citaciones, usted decía Ah, mínimo 3, pero en este caso nosotros podemos investigar y podemos optar por unas 5 o 6 citas, no hay ningún No problema, hay ningún problema. para poder Las, solventar todas las dudas que se tienen. las que ustedes deseen. Yo, o sea, puse por decir 3, 5, pero si ustedes encuentran más artículos que sustentan a la parte teórica, pues pueden colocar los que ustedes quieran prudente. Por eso esto es más o menos un aproximado entre 15 y 20. Si ustedes terminan con más hojas, no hay ningún problema mientras se cumplan estos, por lo menos esto. Y si de ahí quieren darle más sentido, más trabajo, más profundidad, mejor. Yo cuando planteo un trabajo, no espero que me presenten lo que les digo. Espero que vayan mucho más allá. Y eso obviamente ya depende de cada grupo, ¿no? A veces entiendo por el tiempo, se les hace complicado llegar a tanta profundidad como quisieran y terminan desarrollando lo que les estoy pidiendo acá, pues no hay ningún problema. Está, por lo menos con esta estructura, es lo que nosotros vamos a revisar. Obviamente, si tienes más cosas, pues tendrá un mejor beneficio en la calificación, sería, ¿no? De esa forma más o menos termino calificando. Entonces, ahora nos vamos a introducir en la metodología. En la metodología está netamente el tipo de investigación que ustedes van a realizar. ¿Sí? Ustedes tienen que determinar qué tipo de investigación van a hacer. Si es descriptiva, si es explicativa, si es cualitativa, inclusive si es cuantitativa o si es bibliográfica. Sí, hay algunos tipos de investigación que ustedes determinan para realizar este trabajo. Yo no puedo decir, por favor, úsame tal, ¿cómo se llama? Tal investigación, ¿sí? Porque no sé cómo están partiendo, pero les doy pautas para que ustedes puedan realizar, ¿no? Les puede servir la investigación bibliográfica. Si ustedes están partiendo de datos, ¿sí? De bibliotecas, de datos de que el medio les está prestando. La cualitativa ya hemos mencionado. La descriptiva obviamente está describiendo el problema y la realización como tal, si ustedes se inclinan por ese tipo de investigación. También tenemos los métodos de investigación. Ustedes tienen que escoger el método. No es el mismo el método que la metodología. Cuidado, se me confundan, ¿sí? No es lo mismo método que metodología. Hay que tener cuidado. Aquí me parece que en la guía metodológica no me acuerdo en qué parte estaba, puntual, lo que mencionaba a lo que es el método como tal y la metodología. O sea, es una diferencia clara. Entonces, Maestro Renato, me dígame, dijiste, está, no significa esto el método de inducción o sea, ¿cómo es? Inductivo y deductivo, ¿no? Nada que ver con ello. claro, pues son métodos de investigación, el inductivo y el deductivo. El deductivo general a particular, el inductivo particular ajá, a general. Más Sí, específico, claro. sí, Ah, sí. ya, Esos son tipos de métodos, nada más. Sino ah, que yo les decía que des en cuenta, no es lo mismo metodología que método, ¿qué método? ¿sí? Ujú. Hay que Sí, saber sí, diferenciar, ajá. ya. Entonces, eh, ¿qué más deseo que ustedes hagan en este apartado de la metodología? Que escuchen, que vean un método, ¿sí? Puede ser el método deductivo, como dices, puede ser el método inductivo, puede ser el método de análisis, etcétera, etcétera. Todo eso lo determinan ustedes de acuerdo al trabajo que lo estén Ajá. haciendo. Yo no puedo Ujú. mencionarles porque no sé cómo está haciendo su investigación. Ahora, ustedes ya han cogido un enfoque. Han escogido, el enfoque puede colocar dentro de la metodología, ¿no? Ya. Es lo mismo, entonces, Magíster. El enfoque que la metodología. No, No es lo mismo. Porque, por ejemplo, nosotros cogimos un enfoque cualitativo.
Y en metodología le podemos poner la misma. Sí, Oh, ya, eso sí, sí nomás. puedes. Ya, magistrado. Ya, entonces, ustedes determinan eso. ¿Qué más necesitan dentro de la parte de metodología? Necesitan las técnicas e instrumentos de la investigación. Luis dice que está haciendo una investigación cualitativa. No va a hacer encuestas. Él determina con la observación, con el focus group, tal vez con entrevistas, no lo sé, determinan a dónde llegan con este asunto de las técnicas de investigación. Si ustedes se inclinan por el otro lado, obviamente tendrán que generar encuestas. Pero eso yo los dejo a libre albedrío. Ustedes lo determinan. Me gustaría saber si hay personas que se inclinan por el lado cuantitativo para explicar la fórmula. Y de hecho los voy a explicar así no se inclinen por ese lado, porque está en mi deber darles. Porque a lo mejor cuando ustedes se titulen tienen que saber cómo funciona este asunto de la fórmula. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Hasta ahí llega el trabajo. Obviamente las conclusiones, verán señores, las conclusiones tienen que ver con los objetivos específicos. Tienen una relación directa con los objetivos específicos, las conclusiones. Ustedes plantearon objetivos específicos, se concluye que el diagnóstico comunicacional del medio tal, bla, 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 ¿sí? Por lo menos necesito unas 3 conclusiones. Recomendaciones no creo que está, y si está, pues pongan recomendaciones. Por cada conclusión, una recomendación. Pero si no pido, pues no necesariamente pongan, pero si desean poner, como les dije, ya depende de ustedes. Les voy a indicar ahora. Profe, disculpe la pregunta. Decía que las conclusiones tienen relación ¿con Los qué? objetivos específicos. Ah, ok, gracias. Siempre, siempre. Ya les doy algunos tips para que ustedes puedan realizar los trabajos, porque a veces dicen concluyen cualquier cosa, pero no le relacionan al trabajo. La relación va determinada con los objetivos específicos. Aquí está la fórmula. Pero antes de llegar a la fórmula, les voy a indicar la parte práctica de estos chicos que han hecho este trabajo. Es así más o menos quedaría su trabajo. Fue el 2018, mire. Ya aquí vendría el índice. Ya. El tema es este. ¿Se puede visualizar? Sí. Sí, magíster. Sí, se puede ver. Ya, el tema es algo similar al de ustedes. El de ustedes es un diagnóstico comunicacional de un medio. Aquí es en cambio un diagnóstico de la situación comunicacional de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es decir, el diagnóstico de comunicación de una facultad en la Universidad Estatal de Bolívar en el periodo. ¿Ya? Aquí a lo que hablábamos con Luis, el planteamiento del problema. Des en cuenta cómo está redactado el planteamiento del problema. Sí, está un poco extenso. Contextualización no les hemos pedido. Árbol de ideas o lluvia de ideas tampoco se les ha pedido. Y miren cómo formulan el problema. ¿Se dan cuenta que está en forma de interrogación? Sí, como les digo, la formulación del problema no necesariamente tiene que estar en forma de interrogación, sino también en forma de texto, redactado en párrafo, pero les puede servir también así. No he pedido justificación, solamente he pedido introducción. Miren los objetivos generales. Perdón, el objetivo general. Siempre los objetivos tienen que estar redactados con verbos en infinitivo, es decir, los que terminan en ar, diagnosticar, determinar, implementar, proponer, disponer, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son verbos en infinitivo, los que terminan en ar, ir. ¿Cómo sabes que es un verbo? Pues conjugas. Comer. Claro que está un verbo en infinitivo. Yo como, tú comes, él come, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diagnostico, tú diagnosticas, él diagnostica. ¿Sí? Ahí determinas tú un verbo, infinitivo solamente es por la terminación. Entonces, ¿qué más han desarrollado los señores? Bueno, aquí están los antecedentes investigativos a los cuales me refería dentro del marco teórico, ¿no?
o del sustento teórico que ustedes tienen dentro del capítulo. Aquí obviamente los señores hablan, miren, de un repositorio de la Universidad de Técnica de Ambato, en la cual hablan sobre comunicación interna e imagen corporativa, o sea, son estudios previos. Acá también hablan de la comunicación de un señor Toapanta, de la Universidad Central, de la elaboración de un plan de comunicación interna. Des en cuenta que son estudios previos que hicieron dentro de los, ¿cómo se llama? De las investigaciones. Bueno, aquí en antecedentes históricos, si desean ponerlo, pueden ponerles la historia del medio. ¿Sí? El medio que estamos estudiando. Así es. Allá. Es la historia del medio. Pueden colocarlo si desean. Lo que pasa es que le hice muy delimitado. Miren, está la visión, la misión. Este está un poco más completo, porque este trabajo lo hicieron durante casi todo el ciclo los chicos de este paralelo. Se llamaba Proyecto Integrador de Saberes. Miren, aquí está una fundamentación legal en la cual hablan de la comunicación, como, ¿no es cierto? Han sacado artículos de la Constitución, pero ustedes pueden regirse netamente en la ley de comunicación, que obviamente van a conocer y saber en qué conlleva esto de los artículos y de cierta forma se van relacionando. Las definiciones conceptuales que les decía que no es como el glosario que comunicación significa tal. No, denle un poquito de sentido, por lo menos unas 5 palabras. Magíster, si la situación lo amerita, ponemos el marco legal. Si no, no. Claro, claro. Ya depende de ustedes. Ok. No está en los requisitos para colocarlo. Pero si desean, pueden colocarlo. Yo simplemente les estoy indicando lo que va y lo que no va. Para mí era más fácil decirle pongan todito esto, pero en cambio por el tiempo, los trabajos, obviamente le tuve que recortar algunas costas. ¿Qué más tenemos aquí? Déjenme ver. Bueno, aquí todas son las palabras de investigación. Ustedes si desean, bueno, no coloquen hipótesis, ¿no? Pero bueno, así funciona más o menos una hipótesis. Nótese que es una respuesta, una posible respuesta. Con la implementación de nuevas tecnologías y métodos de comunicación en el diagnóstico situacional, mejorará la gestión institucional de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano en el ciclo tal. Así se plantearía una hipótesis. Mejoraría, dice. ¿Sí? O mejorará. No estamos diciendo está mejorando. Netamente aquí lo que decía Luis, variable dependiente, variable independiente. La independiente es la que va sola, ¿no? La comunicación interna y externa, pues y la independiente es la que depende de esta. Con el es hipotético entonces, ¿no? Aquí vamos en cuanto a la metodología de la investigación. El desenfoque, ellos han hecho un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir, que han hecho un estudio mixto. ¿Sí? La modalidad investigación de campo, investigación documental, que sería el tipo de investigación que están realizando. Aquí está la población y muestra, como ellos tienen cualitativa y cuantitativa, obviamente tendrán que hacer tal vez encuestas, y aquí está la fórmula de las encuestas. ¿Se puede visualizar? Sí, la podemos ver. Es muy sencillita, no se asusten. Esta es la fórmula, lo que está con rojo. Acá, lo de acá abajo simplemente es lo que sería reemplazando los datos. Reemplazar datos. La N mayúscula será el universo. Es decir, población de Guaranda, ¿cuántos somos en la población de Guaranda? 30,000. Pues aquí vendría 30,000. Ya no sería 63, porque ellos tienen 63 porque son los docentes de la facultad. Ahí hay 63 docentes y ellos han hecho una encuesta a los 63. Bueno, no a todos, sino que terminan haciendo una muestra, pero así se realiza esta parte para los que se inclinan por la parte cuantitativa. Este es el margen de error, el E al cuadrado. Siempre hemos manejado el 0.05 al cuadrado. ¿Ya? Entre paréntesis está la N, que sería la población. Mire, termina siendo 63, 63. Menos 1, cierra paréntesis, más 1. Todo es lo mismo. Seguimos desarrollando el cuadrito. 63 se sigue manteniendo.
Ya multiplicamos 0.025 por 0.05, nos da como resultado esto. 0.0025. ¿Ya? Resolvemos 63 menos 1, pues 62, entre paréntesis, porque está entre paréntesis más 1. ¿Qué significa esto? El 63 le seguimos manteniendo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entre paréntesis, en lo matemático es multiplicación, nada más. Si ustedes multiplican 0.0025 por 62, ¿cuánto da? Y le suman más 1, nos tiene que dar como resultado esto. 1155. Tenemos esto, ya despejado fórmula y todo. Dividimos 63 para el número despejado de la parte de abajo y nos da como resultado este. ¿Sí? Es decir, que estos señores han hecho 54 encuestas. Así se termina determinando, señores, las encuestas a las que ustedes quieren llegar. Miren, aquí han hecho otra encuesta, pero ya enfocado a los estudiantes. Pues sí, obviamente los estudiantes son mucho más. Aquí dice que los estudiantes son 1150. Simplemente reemplazar los datos. Miren, la N, que sería el espacio, 1150. ¿Sí? Netamente van suprimiendo los, perdón, van sustituyendo los datos, desarrollando a través de la fórmula y les da como resultado. Ellos hicieron 297 encuestas a estudiantes. Ahí determinan, señores, la relación. No sé si quedó claro esto de la fórmula más que todo. La fórmula es lo de rojo. Lo otro es simplemente suplantación de datos. Tutor, la verdad que me perdí un poco. No encuentro la forma de cómo adaptar esta fórmula en el planteamiento que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, en el tema del, no sé si es el número de medios, en el caso de la M, ¿no? Que es como la población en este caso, ¿no? No sé cómo adaptarlo. Ya desde ahí estás mal tú. Ya. Porque me dice el número de medios. Yo les dije que usen muchos medios. ¿Cuántos medios les dije que usen? Uno. ¿Y Uno por qué solo. dices números de medios? ¿Cómo se aplica la fórmula ahí? Tutor, Pero es que, por eso quiero saber. Eso sería en el enfoque cuantitativo, ¿no? puedes hacer a los oyentes, pues. Disculpe. Puedes hacer a los oyentes. Solo de la radio, no de las oyentes. radios. Oye, ya, perfecto. Claro. Esa es la fórmula del muestreo, magíster. Sí, para determinar el universo. El universo de la población. Ajá. Ah, ya. Cuando estudian o cuando hacen esta investigación cuantitativa. Por eso les digo, determinen un solo medio. Si ustedes me cogen 5 medios, ¿cómo van a hacer? Es imposible. O tal vez se demoran de aquí al 2025, tal vez terminen, no sé. Claro, para eso estamos, pues, tutor, ¿no? Es básicamente para despejar la duda, ¿no? Y era Sí, lo que necesitaba saber. Por eso. Era básicamente si esa N era el número de medio, o en este caso ya sabemos que es el No, oyente. no, es la población. Por eso dije, Guaranda tiene 30,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿De qué medio estás haciendo tú? La Posta. Ya. Y ahí... Seguidores serían. Le cogemos el número de seguidores, de pronto. ¿Cuántos seguidores hay? No, todavía no tenemos exactamente. No tenemos ese dato todavía a la mano. Pero deben ser, Claro. deben ser miles. Claro. Unos 15,000 tal vez. Te va a salir una encuesta muy agresiva. Pero, magíster, ¿cómo realizar ahí una encuesta? O sea, yo le veo complicado. A eso es lo que yo digo. Usamos el método